Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de algo que a muchos de nosotros nos toca el corazón, algo que ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento y sobre todo, en la vida de sus protagonistas. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, como bien indica el título de este vídeo, Hande Erçel Kerem, siempre vivirá en mi corazón, resuena con una fuerza especial. Vamos a desgranar por qué esta dupla, esta pareja de actores, ha conquistado tantas miradas y tantos corazones, y porque su impacto trasciende la pantalla para convertirse en algo más personal para muchos de nosotros. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o quizás solo admiradores de su trabajo individual, pero estoy segura de que hay algo en la química que proyectaron juntos que nos cautivó a todos. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones, porque vamos a empezar este viaje. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y de paso, nos ayudan un montón a seguir creando contenido que esperamos disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Ahora sí, vamos a darle caña al asunto. Empecemos por el principio, por ese momento mágico en el que Hande Erçel y Kerem Bürsin se cruzaron en el camino para darnos vida a Eda y Serkan en la serie que lo cambió todo, Sen Kalkapm, o Mi Puerta Llama, como la conocemos en muchos lugares. Recuerdo perfectamente la expectación que generó el anuncio de este proyecto. Dos actores jóvenes, talentosos y con una gran legión de seguidores, unidos en una comedia romántica que prometía ser la sensación del verano. Y vaya si cumplieron las expectativas. Desde el primer episodio, la química entre Hande y Kerem era palpable. No era solo actuación, era algo más. La forma en que se miraban, las sonrisas que se escapaban, la tensión que se creaba en cada escena, todo gritaba autenticidad. Y esto, amigos míos, es algo muy difícil de conseguir. No es solo memorizar diálogos y seguir un guión, es conectar, es entender al personaje y sobre todo, es conectar con tu compañero de escena a un nivel que trasciende la ficción. Hande Erçel, como Eda YLDZ, nos regaló un personaje lleno de energía, de vitalidad, de esa rebeldía encantadora que la hacía tan cercana. Su capacidad para transmitir emociones, desde la alegría desbordante hasta la tristeza más profunda, era asombrosa. Y Kerem Bürsin, como Serkan Bolat, nos presentó a un hombre aparentemente frío y calculador, pero con un corazón de oro escondido bajo capas de responsabilidad y un pasado complejo. La evolución de su personaje, guiada por el amor de Eda, fue una de las partes más gratificantes de la serie. Pero, ¿qué hizo que esta pareja se sintiera tan real? Creo que fue la combinación de factores. Por un lado, el guión, que aunque a veces jugaba con los clichés de las comedias románticas, supo crear situaciones que permitieron a los actores brillar. Por otro lado, y quizás lo más importante, la conexión genuina entre Hande y Kerem. Se percibía en cada interacción, en cada broma, en cada momento de vulnerabilidad. Era como si realmente se estuvieran enamorando frente a nuestros ojos, y eso es algo que el público, que somos muy sensibles a esas cosas, captamos de inmediato. Durante la emisión de la serie, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y admiración. Los hashtags relacionados con la pareja y la serie dominaban las tendencias día tras día. Los fans crearon comunidades enteras compartiendo fanfics, edits, recopilaciones de sus mejores momentos y analizando cada gesto, cada palabra. Es fascinante cómo una serie y sus protagonistas pueden generar tal nivel de conexión y compromiso en una audiencia global. Y es que no solo se trataba de la historia de amor. Sen Kalkapm también exploró temas de sueños, ambiciones, familia, amistad y superación personal. Eda con su lucha por convertirse en arquitecta y Serkan con sus batallas empresariales y personales, nos inspiraron a perseguir nuestras propias metas, a no rendirnos ante las adversidades y a creer en la fuerza transformadora del amor. La popularidad de Hande y Kerem creció exponencialmente gracias a esta serie. Se convirtieron en referentes de estilo, de actuación y para muchos, en modelos a seguir. Sus entrevistas, sus apariciones públicas, todo generaba un interés masivo. Y lo más bonito de todo era ver cómo ellos, a pesar de la fama, mantenían esa chispa de humildad y gratitud hacia sus fans. Es importante recordar que aunque la relación que vimos en pantalla era ficticia, la conexión entre Hande y Kerem trascendió el set de rodaje. Sus seguidores más fieles se dieron cuenta de esa complicidad especial, de esa manera de tratarse que iba más allá de la profesional.
Dad. Y es precisamente esa percepción, esa sensación de que había algo más, lo que hizo que muchos de nosotros nos involucráramos emocionalmente en su historia. Cuando los actores logran que creamos en la magia de su conexión, es que han hecho un trabajo excepcional. Ahora, todos sabemos que la vida real a veces tiene giros inesperados, y que las historias que amamos en la pantalla no siempre se trasladan a la vida cotidiana. Y sí, eventualmente la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin llegó a su fin en el ámbito personal. Y fue un momento que entristeció a muchos de sus fans. Porque, seamos honestos, habíamos invertido tiempo y emoción en su historia. Nos habíamos ilusionado con ellos. Sin embargo, aquí es donde entra la frase del título, Andy Ercel Kerem, siempre vivirá en mi corazón. Y no se refiere solo a su relación amorosa fuera de cámaras, sino a la magia que crearon juntos en Senkalkam. A los personajes que interpretaron, a las emociones que nos hicieron sentir, a los recuerdos que construimos como audiencia. Eda y Serkan en la pantalla son inmortales. Su historia de amor con todos sus altibajos seguirá ahí, disponible para quienes quieran revivirla o descubrirla por primera vez. Y creo que ese es el verdadero legado de su trabajo juntos. Más allá de la relación personal que pudieron haber tenido, o que hayan tenido, el impacto de su colaboración artística es innegable. Andy y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, reír y llorar. Nos demostraron el poder de la química actoral cuando se combina con talento y un buen proyecto. Y por eso, aunque las cosas cambien en la vida real, los personajes y la historia que crearon juntos, como dice la frase, siempre vivirán en nuestro corazón. Para mí personalmente, ver a Andy y Kerem juntos en pantalla fue una experiencia muy agradable. Me encantaba la energía que aportaban, la forma en que sus personajes se complementaban. Y aunque respeto profundamente sus decisiones individuales y sus caminos separados, no puedo evitar sentir un cariño especial por la dupla que formaron. Es como con esas canciones que te recuerdan un momento específico de tu vida, o con esas películas que te marcaron. La conexión que crearon es algo que para muchos de nosotros, ya es parte de nuestra historia como espectadores. Y esa es la belleza del arte, ¿no creen? Puede tocar nuestras vidas de maneras profundas y significativas, incluso si los protagonistas de esa historia están en un plano de ficción, o si sus vidas fuera de ese plano toman rumbos distintos. El impacto de su trabajo perdura. La serie se sigue viendo, se sigue recomendando, y la chispa que ellos encendieron sigue brillando. Así que, en resumen, hoy hemos recordado la inolvidable pareja que formaron Andy Ercel y Kerem Bürsin en Senkalkam. Hemos hablado de la química que cautivó a millones, de la fuerza de sus personajes y del impacto que tuvieron en la audiencia. Hemos reconocido que aunque la vida personal pueda cambiar, el legado de su trabajo conjunto perdura, y que la frase Andy Ercel Kerem, siempre vivirá en mi corazón, resume perfectamente ese sentimiento de cariño y agradecimiento por los momentos que nos regalaron. Ha sido un placer enorme compartir este momento con ustedes. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por su historia y que les haya traído buenos recuerdos, o les haya inspirado a ver la serie si aún no lo han hecho. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más recuerdan de Andy y Kerem en Senkalkam? ¿Qué escenas o momentos se les quedaron grabados? Déjenmelo saber ahí abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa conexión de la que hemos hablado, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie o de los actores. Y por supuesto, si aún no son parte de esta hermosa comunidad, anímense a suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.